¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es El Príncipe de Maquiavelo, tercera parte. Y este es el último programa de esta serie de 3, Señora, Señor, que compartimos con ustedes El Príncipe de Maquiavelo. Recordamos que nació en 1469, murió en 1527. Maquiavelo, nacido en Florencia, escritor y estadista italiano. Ponemos de resalto la calidad y la cualidad de estadista porque si hay algo que huelga en el siglo XXI es la condición de estadistas en los políticos en cualquier parte del mundo. Y Argentina hace décadas, hace muchas décadas que no tiene un estadista. Y Maquiavelo fue un profundo estadista porque percibió que la Italia política de su tiempo estaba fragmentada en 5 principados políticos, que estaba invadida por 2 potencias extranjeras y que además todos los dirigentes de la Italia política de su tiempo eran nada más que políticos. Léase, buscaban el poder aquí y ahora, a diferencia del estadista que comprende que la actividad y la política del hombre son los 3 tiempos de cualquier vida humana: pasado, presente y futuro. En la primera parte, Señora, Señor, compartimos nosotros el capítulo 3 que lleva por título Los Principados Mixtos. En la segunda parte hemos compartido el capítulo 18 que lleva por título de cómo los príncipes han de mantener la palabra dada. Y en esta parte tercera compartimos el capítulo 19, cuyo título es ¿de qué manera se ha de evitar ser menospreciado y odiado? Y en este capítulo 19, que de los 26 capítulos del Príncipe de Maquiavelo es uno de los más largos, en este capítulo 19, insistimos, Maquiavelo trae numerosos ejemplos históricos. Entre ellos trae políticos de su tiempo, tales como un tal Miser Annibale Bentivoglio,
príncipe de Bolonia. Describe su infancia, su niñez, sus crímenes y todas las miserias humanas que rodearon a este político del tiempo de Maquiavelo. Pero también en este capítulo 19 habla de los emperadores romanos. Puntualmente habla de Marco Aurelio el filósofo, habla de Cómodo, habla de Julián y habla de Pertinax. Habla de Severo, de Antonino Caracalla, habla de Macrino, habla de Heliogábalo, de Alejandro y de Maximino. Y en todos y cada uno de estos emperadores que acabo de nombrar, señora, señor, describe Maquiavelo virtudes y vicios de estos emperadores, cualidades y defectos, su don de mando. Sin embargo, nos ha parecido que de este capítulo 19, en esta tercera parte que hoy compartimos, la parte más importante es indubitablemente el título: ¿de qué manera se ha de evitar ser menospreciado y odiado? Y fíjese usted, señora, que después del título, señor, después de este título del capítulo 19, Maquiavelo inmediatamente empieza a enumerar todo aquello que el príncipe no debe ser. Y entonces es toda una serie de situaciones y de condiciones que el príncipe en las cuales no debe ser, que ya compartimos inmediatamente con usted, señora, con usted, señor. Dice Maquiavelo en este capítulo 19, el príncipe no debe ser rapaz ni debe quedarse con los bienes ajenos. El príncipe no debe quedarse con la mujer ajena. El príncipe no debe ser voluble, no debe ser frívolo, no debe ser disoluto, no debe ser pusilánime, no debe ser irresoluto, no debe ser desanimado, no debe ser cobarde, no debe ser ostentoso y menos aún ser débil. Y fíjese usted, señora, señor, que así como la mayor cantidad o la mayoría de los analistas críticos y biógrafos de Maquiavelo nos dicen que Maquiavelo lleva la inmoralidad a la política, es una especie de amoral de la política. Nosotros desde siempre y específicamente con ustedes hemos dicho que Maquiavelo divide lo que es la política como ciencia y la moral también como ciencia. Si bien es cierto que la primer obra en calidad de ciencia de los clásicos es la República de Platón y la Política de Aristóteles, el Príncipe de Maquiavelo marca a la política como una ciencia autónoma. Y fíjese usted que en toda esta lista que acabamos de compartir con ustedes, Maquiavelo, si bien a la actividad política, a la conducta política de los príncipes, la marca de manera descarnada, hasta cruel, sin principios y sin valores, pero en esta lista, en todo aquello que el príncipe no debe ser, fíjese usted que señala cualidades y virtudes morales. Exige al príncipe cualidades y virtudes morales, tales como el señorío, la sobriedad, la eficiencia, la honestidad, la austeridad y el saber mandar. Porque desde este programa, señora, señor, con ustedes hemos dicho muchísimas veces que el poder en cualquiera de sus formas, llámese el poder de los padres con respecto a los hijos, el poder escolar, el del colegio, las autoridades y profesores con respecto a los alumnos y el poder político en las tres formas de poder político: legislativo, ejecutivo, judicial y hasta el mismo poder policial, tiene por denominador común la ejemplaridad, el buen ejemplo. Antes que un reto, antes que una sanción, quien ejerce el mando debe ser ejemplar en cómo lo ejerce y en cuándo lo ejerce. Quizá porque toda esta enseñanza clásica se resume en el genial Platón, cuando en un diálogo de juventud que lleva por título Gorgias o de los sofistas, recordamos que, usted lo recuerda mejor que yo, señora, señor, que Platón escribe
poniendo de protagonista a su maestro Sócrates, porque Sócrates nunca escribió nada. Y entonces, en este diálogo, insisto, Gorgias o de los sofistas, Sócrates discute con el sofista Gorgias sobre el tema del poder. Y mientras el sofista Gorgias se burlaba de la banalidad, de lo voluble que es el poder, Sócrates le dice al sofista Gorgias: mientras el poder es el ejercicio de la fuerza, autoridad es el ejercicio del poder con sabiduría y oportunamente. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, se estará preguntando qué tiene que ver este título de hoy de Maquiavelo con la actualidad política nacional e internacional. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y entonces, en este capítulo 19, hoy tercera parte de Maquiavelo, cuyo título es ¿de qué manera se ha de evitar ser menospreciado y odiado?, Maquiavelo enumera toda una serie de situaciones y o actitudes que el príncipe no debe ser. Y nos dice que el príncipe no debe ser rapaz ni usurpador de bienes. Nos dice que el príncipe no debe quedarse con la mujer ajena. Nos dice que no debe ser voluble, que no debe ser frívolo, que no debe ser disoluto, que no debe ser pusilánime, que no debe ser irresoluto, que no debe ser desanimado, ni cobarde, ni ostentoso, y menos aún ser débil. Y en este capítulo 19 ratifica aquello que nosotros desde siempre hemos dicho de Maquiavelo, que aún describiendo la conducta y actividad política de los príncipes de todos los tiempos, de manera descarnada, de manera cruel, aún sin principios y aún sin valores, cuando describe el príncipe ideal, aquello que el príncipe debe ser, le exige cualidades y virtudes morales, de sobriedad, de señorío, de honestidad, de eficiencia, de austeridad y de don de mando. Pero quizá, como siempre decimos, señora, señor, por eso se llama Ayer es hoy el programa, vamos a ver cómo juegan los conceptos de Maquiavelo, escrito hace 500 años, con la actualidad internacional. Todos sabemos que ISIS, en el espacio de 2 semanas, ha vuelto a atacar en territorio británico. La secta ISIS, cuyo denominador común es el fanatismo religioso, llevan el odio, lleva el rencor, que como todo fanatismo no les interesa el diálogo y no les interesa la razón. Nosotros, por segundo programa consecutivo, porque este programa llegó al 500.000 de visitas a nivel internacional, el primer continente, América, y el segundo continente que más visita el programa es el continente europeo, sugerimos por segunda vez un examen de pertenencia y paz para todos los barrios musulmanes de la Europa continental y de, por supuesto, la Europa británica. En esos barrios musulmanes, dirigido este examen de pertenencia y paz por las principales autoridades musulmanas, por un equipo que sea brillante de sociólogos, psicólogos, terapeutas y psiquiatras. Y en este examen de pertenencia y paz, tomado tantas veces como sea necesario en todos y cada uno de los barrios musulmanes, en la primera parte, examen de pertenencia, si están dispuestos a vivir en orden y respetando la ley de la nación que los recibe. Y con respecto a la segunda parte, al examen de paz, si están dispuestos a vivir
en armonía y concordia en la nación que nos recibe. Nos parece que este examen de pertenencia y paz es urgente que se haga en todos y cada uno de los barrios musulmanes de la Europa de estos tiempos. En cuanto a las visitas internacionales, nosotros hemos tenido, señora, señor, el honor de recibir a la canciller alemana Angela Merkel. Nos ha visitado Alemania, nos ha visitado la locomotora política y económica del mundo, nos ha visitado la tercera economía del mundo, pero este es o son nuestros conceptos. Nos ha visitado la primera potencia moral del mundo. Y decimos primera potencia moral porque Alemania perdió 2 guerras mundiales. Porque Alemania, después de perder la Primera Guerra Mundial, fue humillada como nunca jamás ningún país político vencido fue humillada obscenamente por el Tratado de Versalles. Tal humillación que eso permitió que naciera un genocida, un demente, un verdadero incalificable del poder público como fue Adolfo Hitler, que llevó a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania, perdiendo 2 guerras mundiales con casi 20 millones de hombres, Alemania pagó casi 850.000 millones de dólares por indemnización de guerra. Los pagó hasta el último centavo. Y esa Alemania vencida de la Segunda Guerra Mundial estuvo dividida durante 45 años en 2 Alemanias. La Alemania del Este, invadida por el Ejército Rojo Comunista Marxista, y la llamada Alemania del Oeste, la Alemania libre, entre comillas, también invadida por 3 ejércitos, por el francés, norteamericano y por el inglés. Y además la Alemania vencida fue reducida a escombros. Por este motivo es que decimos que Alemania es la primera potencia moral del mundo. Hacemos la segunda pausa y enseguida estamos con todos ustedes. Muchas gracias. Y como por las razones expuestas de la Primera y Segunda Guerra Mundial perdidas, Alemania es la primera potencia moral del mundo. Ante tal visita, señora, señor, ¿no le parece vergonzante y vergonzoso que la República Argentina, teniendo todas las riquezas que tiene, toda la variedad de climas, no tenemos conflictos raciales, no tenemos guerras, estemos en el estado económico que estamos? Y entonces ya una pregunta a usted, señor presidente, don Mauricio Macri, y a todos los jueces federales. ¿Dónde están los miles de millones de dólares que han robado los chorros del mesianismo kirchnerista como usted, señor Lázaro Báez, José López, Julio De Vido,
Amado Vudú y la jefa indubitable de la banda, de esa banda kirchnerista como es usted, señora expresidenta doña Cristina Fernández. ¿Siguen pensando los kirchneristas, el mesianismo kirchnerista, que los argentinos somos un gran club de estúpidos? Y como todos somos estúpidos, ustedes estén o no están en la cárcel, se están muriendo de risa porque aún no ha devuelto un solo centavo de lo que han robado. Segunda pregunta, señor presidente, don Mauricio Macri. Parte de San Luis, parte de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, gran parte de la provincia de Buenos Aires, parte de Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. Argentina tiene 3,5 millones de hectáreas inundadas. Han llamado a los ingenieros hidráulicos holandeses, noruegos e italianos, que son los mejores ingenieros hidráulicos del mundo, para poner ya coto y empezar a hacer obras hidráulicas en serio ante esta situación hídrica. Tercera pregunta, señor presidente, don Mauricio Macri. Después de 1 año y medio de gestión, cuasi largos, la economía argentina sigue sin funcionar. La pequeña y mediana empresa no funciona. El crédito es caro. Los argentinos seguimos sin tener poder de compra, y como si esto fuera poco, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, en una especie de sincericidio, que bienvenido sea, nos dice que todavía los capitales de inversión no han llegado a la República Argentina. Por millonésima vez, señor presidente don Mauricio Macri, no se quede en la historieta. Entre a las puertas de la historia, convoque a una mesa federal en las condiciones que hace más de 1 año y medio este programa y su conductor le sugieren. Y entonces, señora, señor, como la Argentina no solamente padece droga, sino que flotamos en droga en todas y cada una de las provincias y por supuesto en conurbano y en capital federal, nosotros, este es el segundo programa y lo vamos a seguir haciendo, sugerimos una rinoscopía urgente para todos los alumnos de las escuelas públicas y privadas, para todos los empleados públicos y para el personal jerárquico de los 3 poderes del Estado, no para victimizar al enfermo que consume droga, no para señalarlo, sino para curarlo, porque a menor demanda, menor consumo de droga, menor narcotráfico. Y en una Argentina que todavía no ha recuperado la paciencia, que no ha recuperado la concordia, que no ha recuperado el don de diálogo profundo entre todos los argentinos, nosotros hace muchos años que insistimos en el uso a nivel del hogar, del colegio, del trabajo, del todos los días, de las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también de un tiempo a esta parte le pedimos a la mujer argentina el consejo inteligente, la palabra inteligente, la paciencia inteligente, vocabulario y modales, porque la mujer es la segunda educación del hombre desde que el hombre es civilizado y culto. Pero que no hable más el doctor Mariano Saubidet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a volver a hablar el gaucho Martín Fierro. ¿Cuándo José Hernández es Martín Fierro? ¿Cuándo Martín Fierro es José Hernández? ¿Cuándo el Quijote es Cervantes? ¿Cuándo Cervantes es Quijote? Y en la segunda parte de la obra inmortal de don José Hernández, segunda parte, Canto 32, estrofa 16, porque ese canto 32 es cuando el gaucho Martín Fierro se vuelve sabio, prudente y aconseja a sus 2 hijos y al hijo de Cruz. Insisto, segunda parte, canto 32, estrofa 16. Así habla el gaucho Martín Fierro a sus 2 hijos y al hijo de Cruz. Muchas cosas pierde el hombre
que a veces las vuelve a hallar. Pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Y como este programa y su conductor no se sienten dueños de la verdad, sino que nos sentimos esclavos de la verdad, y como tenemos desde siempre dos profundos miedos, miedo a Dios nuestro Señor y miedo a no decir la verdad, hoy vamos a decir algo para que duela hasta el caracú, hasta el hueso. La República Argentina está hundido en un aquelarre obsceno de robo y de mentira. No les pedimos, les exigimos a los chorros del poder público y político que devuelvan hasta el último centavo robado. Si no lo hacen por conciencia, si no lo hacen por vergüenza, por lo menos háganlo por ejemplaridad. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.